Me llamo Nadia Bennett y tengo 29 años. La mañana de mi boda pensé que la decisión más difícil de mi vida ya la había tomado 3 noches antes, cuando me negué a firmar un documento que mi padre había puesto frente a mí. Pero estaba equivocada. Mi propio papá me dio una bofetada frente a todos los invitados. El salón entero quedó en silencio. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, mi esposo, Ethan Cole, un piloto de la Marina, se interpuso entre los dos y dijo con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito: «Acabas de cometer el peor error de tu vida». Mi papá se quedó paralizado cuando vio quién se acercaba hacia nosotros. Lo que ninguno de los invitados sabía era que aquella bofetada no tenía realmente que ver con mi boda. Todo estaba relacionado con una propiedad frente al mar valuada en millones de dólares. Unos documentos de avalúo que yo había encontrado 2 semanas antes y una firma que mi padre necesitaba desesperadamente conseguir antes del lunes por la mañana. Durante todo mi compromiso, mi papá había repetido que la lealtad familiar significaba confiar en los nuestros. Pero finalmente entendí lo que esas palabras significaban para él: firmar cualquier cosa que pusiera frente a mí sin hacer preguntas. Esa mañana, pocos minutos antes de la ceremonia, me interceptó afuera del salón donde me estaba preparando. Se acercó y me susurró: «Todavía estás a tiempo de arreglar esto». Le respondí que mi decisión seguía siendo la misma. Él sonrió, se acomodó los puños de la camisa y se alejó como si aquella conversación jamás hubiera ocurrido. 30 minutos después, frente a más de 100 personas, volvió a exigirme una respuesta. Le dije que no. Esta vez, su mano se movió antes de que cualquiera pudiera entender lo que estaba pasando. Pero el hombre que avanzaba por el pasillo hacia nosotros comprendió perfectamente que aquel instante acababa de cambiar mucho más que una simple boda. Antes de continuar con lo que mi padre dijo después y descubrir por qué terminó perdiendo precisamente aquello que intentaba proteger, dime desde dónde estás viendo esta historia y qué hora es allá. Me da curiosidad saber hasta dónde puede llegar esta historia. Mi esposo se llama Ethan Cole. Durante su carrera en el Cuerpo de Marines llegó a pilotar F-35 y siempre había sido la persona más serena de cualquier lugar. Tal vez por eso su reacción silenciosa asustó a mi padre mucho más de lo que lo habría hecho un grito. Ethan no lo tocó. Simplemente se colocó frente a mí, sostuvo su mirada y repitió: «Acabas de cometer el peor error de tu vida». Mi padre, Grant Bennett, intentó responder, pero de pronto su expresión cambió por completo. Una mujer avanzaba hacia nosotros. Era Margaret Whitaker, una ejecutiva de inversiones de 62 años que tenía una posición clave dentro del comité financiero que respaldaba Harbor Point, el proyecto inmobiliario más ambicioso que la empresa de mi padre había intentado desarrollar. Margaret había sido invitada a la boda porque su difunto esposo había servido junto al padre de Ethan, y conocía a la familia de mi esposo desde hacía muchos años. Mi papá no sabía nada de esa conexión. Hasta que Margaret llegó a nuestro lado, miró primero a mi padre y después a mí. Con una voz tranquila, casi en un susurro, me preguntó: «Nadia, ¿quieres que lo saquen de aquí?». Esa pregunta tenía mucho peso. Grant Bennett estaba acostumbrado a controlar cada situación. Durante 3 décadas había convertido a Bennett Coastal Development en una de las compañías inmobiliarias privadas más reconocidas de la costa de Carolina del Sur. Restauraba edificios históricos, construía hoteles boutique, asistía a cenas de beneficencia y siempre encontraba la manera de recordarles a los demás que el apellido Bennett era sinónimo de honestidad. Harbor Point debía convertirse en su gran legado, un proyecto de $140 millones frente al mar que incluía un hotel, locales comerciales y una marina. Si todo salía como estaba planeado, la empresa de mi padre subiría a un nivel completamente distinto. Pero había un problema. Dentro del terreno necesario para desarrollar Harbor Point existía una pequeña parcela que, aunque estrecha, era fundamental para completar el proyecto. Mi difunta tía había dejado esa propiedad a nombre de mi padre y mío. Sin mi autorización, la compañía no podía utilizar el terreno completo como garantía para conseguir el financiamiento. 3 semanas antes de mi boda, Grant me entregó un documento que describió como una simple confirmación de propiedad. Casi me da risa. Como yo trabajaba como evaluadora de propiedades comerciales, tenía la costumbre de leer con atención cualquier documento financiero antes de poner mi firma. Y esa vez descubrí algo que mi padre claramente esperaba que pasara desapercibido.
Entre párrafos que parecían completamente normales había una autorización que permitiría a Bennett Coastal Development poner en garantía mi participación en la propiedad para respaldar el préstamo de Harbour Point. Me negué a firmar. 2 días después, uno de los analistas jóvenes que colaboraban en el proyecto me envió por error un paquete de documentos relacionados con la evaluación. En cuanto lo revisé, encontré algo todavía más preocupante. En los documentos de financiamiento aparecía una evaluación que yo había elaborado 8 meses antes. El problema era que varias de mis observaciones sobre los riesgos habían desaparecido. La exposición a inundaciones había sido presentada de una manera mucho más favorable. Los costos y contingencias de la remodelación habían sido reducidos. Y también habían eliminado por completo las recomendaciones relacionadas con una revisión ambiental adicional. Lo más grave era que el informe seguía llevando mi nombre. Yo jamás había autorizado esos cambios. Fui directamente con mi papá y le pregunté qué estaba pasando. En lugar de darme una explicación, me acusó de exagerar. Después soltó una frase que todavía recuerdo perfectamente. Según él, los negocios familiares sobrevivían porque sus integrantes sabían cuándo dejar de hacer preguntas innecesarias. Ahí entendí cuál era realmente el conflicto detrás de todo. La boda solamente había sido el escenario donde finalmente explotó. Margaret me miró y después dirigió la vista hacia Grant. ¿Esto tiene que ver con Harbour Point?, preguntó. El rostro de mi padre se endureció. Fue justo entonces cuando mi hermana menor, Claire Bennett, apareció a su lado. Claire siempre había respaldado a nuestro papá, pero no porque fuera ingenua ni porque careciera de sentimientos. Ella trabajaba como directora de comunicación de Bennett Coastal Development. Su sueldo, el departamento donde vivía, su seguro médico, su reputación profesional y prácticamente todas las conexiones importantes que había construido dependían de esa empresa. Así que cuando yo cuestionaba a Grant, Claire no veía simplemente a una hija enfrentándose a su padre. Para ella, lo que estaba en juego era la posible desaparición del único mundo profesional que había conocido. Miró a los dos y habló casi en un susurro. ¿Podemos no hacer esto aquí, por favor? La miré y por fin hice la pregunta que durante años había evitado. Si ser familia significa quedarse callada cuando algo está mal, ¿entonces qué se supone que estamos protegiendo? Claire no supo qué responder. Mi papá sí. Estás protegiendo a las personas que construyeron la vida que tienes, dijo. Después volteó hacia Margaret. Esto es un problema privado de nuestra familia. Margaret ni siquiera cambió de expresión. Dejó de ser privado en el momento en que levantaste la mano frente a más de 100 testigos. Por primera vez ese día, vi algo diferente en el rostro de mi padre. Se dio cuenta de que ya no podía controlar la versión de la historia que los demás iban a escuchar. La ceremonia no continuó de inmediato. Ise le pidió al oficiante unos minutos y varios invitados salieron al patio, mientras la coordinadora de la boda intentaba desesperadamente actuar como si todavía fuera posible recuperar el control de la situación. Isen y yo entramos a un salón pequeño junto con Claire. Margaret se quedó afuera conversando con 2 integrantes de su equipo de inversiones que también habían asistido a la boda. Claire cerró la puerta y se volteó hacia mí. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, me preguntó. Casi me dio risa. Había escuchado esa misma frase tantas veces de mi padre que ya parecía una grabación. Estoy negándome a entregar mi propiedad, respondí. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Claire bajó la voz. Es mucho más complicado que eso. Metió la mano en su bolso, sacó el teléfono y abrió un correo que había recibido 4 días antes. El asunto decía, paquete final de autorización para el cierre de Harbour Point. Había un PDF adjunto. Al abrirlo, vi una página destinada a una firma. Debajo del espacio para firmar aparecía mi nombre legal completo. El campo de la firma todavía estaba vacío, pero el correo que lo acompañaba, enviado por el director de operaciones de la compañía. Decía claramente que Grant esperaba resolver la autorización familiar antes del lunes y que debían proceder bajo el supuesto de que la parcela de los Bennett estaría incluida en el acuerdo. Me quedé mirando a Claire. ¿Tú sabías esto? Ella negó rápidamente con la cabeza. Yo sabía que papá estaba convencido de que tarde o temprano ibas a firmar. Pero no me enteré de que habían modificado tu valuación hasta ayer.
Entonces me enseñó algo más. Clare había estado preparando material de comunicación para los inversionistas cuando encontró una presentación interna en la que describían mi valuación como si respaldara completamente las proyecciones financieras actuales. Ella conocía lo suficiente de mi trabajo para saber que yo jamás habría utilizado un lenguaje tan categórico. La noche anterior a la boda, Clare había enfrentado a nuestro padre. Grant le ordenó que no se metiera en el asunto. Después le recordó que la empresa cubría la hipoteca de su departamento mediante un beneficio de vivienda ejecutiva y le insinuó que debía pensar muy bien de qué lado estaba su verdadera lealtad. De repente, todos esos años en los que Clare había defendido a nuestro papá empezaron a verse de otra manera. Sí, ella se había beneficiado de su poder y de las ventajas que él le daba. Pero también había vivido con miedo de descubrir qué pasaría el día que ese apoyo desapareciera. ¿Por qué no me dijiste nada anoche?, le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no llegó a llorar. Porque seguía diciéndome que él iba a arreglarlo. Pensé que si tú firmabas la autorización de propiedad, todo lo demás se corregiría después. Se quedó en silencio unos segundos. Luego miró hacia la puerta. Pero si no firmabas. No terminó la frase. Después de respirar profundamente, continuó. Creo que planeaba decirles a los prestamistas que tú ya habías dado tu aprobación verbal. Isen casi no había dicho una palabra hasta ese momento, pero entonces se inclinó hacia mí y habló con total calma. Nadia, guarda todo. No hubo amenazas ni discursos sobre venganza. Y precisamente por eso confiaba en él. Isen entendía algo que yo apenas estaba aprendiendo. Cuando alguien intenta intimidarte, muchas veces la mejor respuesta no es enfrentarlo con más fuerza, sino tener pruebas de todo. Reenvié el correo de Clare a mi cuenta personal y guardé cada archivo adjunto. Después abrí la evaluación original que tenía archivada profesionalmente y empecé a compararla, línea por línea, con la versión que habían presentado a los inversionistas. Una vez que sabía qué buscar, las diferencias eran imposibles de ignorar. Habían modificado o eliminado 7 referencias importantes relacionadas con riesgos. Mi página de certificación seguía incluida en el documento, como si yo hubiera respaldado aquella versión. Durante años, mi papá había criticado mi manera de trabajar. Decía que era demasiado precavida, demasiado técnica y que me obsesionaba con detalles que nadie más consideraba importantes. Pero ahora esos mismos detalles eran lo único que impedía que avanzara un paquete de financiamiento construido, en parte, sobre información que yo jamás había autorizado. Clare se sentó a mi lado y habló en voz baja. Si esto sale a la luz, papá podría perder Harbor Point. La miré. Entonces, ¿por qué todos están actuando como si yo hubiera provocado el problema? Esa pregunta finalmente quebró algo dentro de ella. Se cubrió el rostro durante unos segundos y después respondió. Porque es mucho más fácil culparte a ti que aceptar que él fue quien lo hizo. Cuando salimos del salón, mi padre ya nos estaba esperando. Le ordenó a Clare que se fuera con él. Ella no se movió. Grant me miró fijamente. ¿Crees que ganaste porque me humillaste frente a todos hoy? Negué con la cabeza. No. Creo que todavía piensas que todo esto se trata de una humillación. Mi papá dio un paso hacia mí y bajó la voz. Si mandas esos documentos a cualquier parte, te vas a arrepentir. Isen se colocó a mi lado, pero levanté una mano para detenerlo. Quería que Grant escuchara mi respuesta directamente de mí. Ya no voy a tomar decisiones por miedo. En ese momento, Margaret se acercó con su teléfono en la mano. Grant, dijo con seriedad, nuestro comité va a suspender el cierre de lunes hasta que verifiquemos todo el paquete de evaluaciones. El rostro de mi padre quedó completamente inmóvil. La primera consecuencia había llegado antes de que siquiera cortáramos el pastel. La ceremonia finalmente continuó, aunque de una manera mucho más pequeña y tranquila. Algunos invitados ya se habían marchado. Otros decidieron quedarse porque la mamá de Isen les recordó amablemente que aquel día pertenecía a nosotros, no al conflicto que había estallado a nuestro alrededor. Recuerdo haber estado frente a Isen, tomándolo de las manos, y haber entendido algo que hasta entonces no había visto con claridad. Durante años, mi papá había conseguido que cada momento importante de nuestra familia girara alrededor de su aprobación.
Pero aquella vez no podía quitarme ese momento a menos que yo se lo permitiera. Intercambiamos nuestros votos. Firmamos el acta de matrimonio y nos fuimos sin hacer la recepción formal que habíamos planeado. Pero para esa misma noche, Grant ya había comenzado su siguiente movimiento. Clare me llamó desde su auto y me contó que los principales directivos de la empresa habían recibido un correo. El mensaje aseguraba que una supuesta disputa familiar relacionada con una ex consultora del proyecto había provocado una confusión innecesaria alrededor de Harbour Point. La frase ex consultora del proyecto se refería a mí. Grant estaba intentando cambiar la versión de los hechos antes de que alguien tuviera oportunidad de revisar las pruebas. A la mañana siguiente, un consultor de relaciones públicas me llamó para preguntarme si quería dar una declaración sobre unas supuestas diferencias personales que, según decían, estaban afectando una importante inversión local. Me negué. No estaba dispuesta a convertir mi boda en una guerra de comunicados de prensa. En lugar de eso, me comuniqué con la firma profesional donde había realizado la evaluación original y avisé al área de cumplimiento. Les expliqué que parecía estar circulando una versión modificada del documento que todavía llevaba mi certificación. Les envié únicamente los archivos que tenía autorización para compartir. Nada de rumores, acusaciones ni campañas en redes sociales. No hacía falta. Los hechos podían hablar por sí solos. Para el lunes por la tarde, el prestamista ya había solicitado el historial completo de la evaluación. El martes, el fondo de inversión que respaldaba el proyecto pidió una revisión independiente. Y para el miércoles, el cierre de Harbour Point había quedado pospuesto indefinidamente. Grant intentó localizarme 11 veces. Contesté la llamada número 12. Ya dejaste claro tu punto, dijo. Retira la denuncia. No es una denuncia. Es una solicitud de verificación. Sabes perfectamente a qué me refiero. En realidad, no. ¿Qué quieres que retire? ¿El informe original, la versión modificada, o el hecho de que yo nunca autoricé esos cambios? Hubo un silencio. Mi padre era brillante cuando él controlaba las palabras y podía decidir cómo contar una historia. Pero se sentía mucho menos cómodo cuando alguien lo obligaba a explicar exactamente lo que había sucedido. Estás destruyendo una empresa que mantiene a 43 personas, dijo finalmente. Ahí estaba otra vez. Intentaba ponerme encima una responsabilidad que no me correspondía. Si la empresa tenía problemas, quería que pareciera que era por haber hablado yo, y no porque alguien había manipulado un documento profesional. Esos empleados merecen trabajar para una empresa cuya estructura financiera pueda resistir una auditoría, respondí. Se quedó callado. Después intentó otra estrategia. Clare va a perderlo todo por tu culpa. Cerré los ojos. Por un instante regresó ese viejo impulso que había cargado durante años. Arreglar las cosas, proteger a todos, ceder para evitar que alguien saliera lastimado. Ethan estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina. No intervino. Simplemente me observó. Y entonces entendí la diferencia entre apoyo y control. Ethan confiaba en que yo podía tomar mis propias decisiones. Mi padre, en cambio, creía que el hecho de ser mi familia le daba derecho a tomarlas por mí. Si Clare pierde algo porque decidió no participar en esto, esa decisión le corresponde a ella, le dije. Mi papá colgó. Al día siguiente despidió a Clare. Por supuesto, la carta no decía que había sido por ayudarme. Oficialmente, hablaba de una reestructuración. Su correo corporativo fue desactivado antes de que siquiera pudiera llegar a su oficina. 30 días después, también le retiraron el beneficio de vivienda que la empresa le proporcionaba. Grant probablemente esperaba que eso hiciera que Clare regresara corriendo con él. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Ese mismo día, Clare llegó a mi casa con 2 cajas llenas de sus cosas personales y con una expresión de enojo que jamás le había visto. Él me dijo que tú me habías hecho esto, dijo. Dejó las cajas junto a la puerta y respiró profundamente. Y por unos 10 minutos, le creí. Después me entregó una memoria USB que contenía únicamente archivos que estaba legalmente autorizada a conservar de sus propios registros de comunicación. Antes de soltarla, me dijo, después de eso empecé a recordar todas las veces que él consiguió que nos culpáramos entre nosotras por decisiones que en realidad había tomado él.
Ese fue el momento en que el conflicto familiar dejó de ser simplemente Nadia contra Grant. Por primera vez, Clare pudo ver el patrón completo. La revisión independiente duró 6 semanas y, durante ese tiempo, mi papá pasó por casi todas las estrategias que yo había visto durante mi vida. Primero vino el enojo. Después, el silencio. Luego empezó con la nostalgia. Y cuando ninguna de esas cosas funcionó, intentó hacerme sentir obligada. Un día me mandó una fotografía de mi graduación universitaria. En la parte de atrás había escrito a mano: recuerda quién creyó en ti primero. Me quedé varios minutos sentada en la mesa de la cocina, mirando aquella foto mientras la culpa de siempre comenzaba a aparecer casi por instinto. Era cierto que había pagado una parte de mi universidad. También me había presentado con personas importantes del sector inmobiliario y me había apoyado cuando comencé a interesarme por la evaluación de propiedades. Todo eso había sucedido. Pero la fotografía también despertó otro recuerdo. Durante la cena de mi graduación, mi papá me había presentado con uno de sus socios y había dicho: es muy talentosa, pero algún día se va a dar cuenta de que las verdaderas oportunidades están dentro de la empresa familiar. Hasta su orgullo llevaba escondida una condición. Su apoyo había sido sincero en muchos momentos, pero en algún punto empezó a tratar cada favor como si fuera una deuda que algún día podría cobrar en forma de obediencia. Guardé la fotografía en un cajón y no le respondí. Clare, en cambio, estaba pasando por una etapa mucho más difícil que la mía. Perder su empleo la obligó a reconocer hasta qué punto su independencia dependía de nuestro papá. Ya no tenía sueldo. Su seguro médico de la empresa había terminado y el beneficio de vivienda relacionado con su departamento también desapareció, así que tuvo que mudarse en cuestión de semanas. Incluso algunas personas que ella consideraba amigas dejaron de buscarla. Con el tiempo entendió que muchas de esas relaciones habían surgido gracias a Bennett Coastal Development. Por primera vez en su vida adulta, Clare tuvo que hacerse una pregunta incómoda: ¿la gente realmente respetaba a Clare Bennett o simplemente respetaba a la hija de Grant Bennett? Rentó un pequeño departamento de una recámara al otro lado de la ciudad y comenzó a buscar trabajo sin contarle nada a nuestro papá. Durante su primera semana recibió 9 rechazos. Para la segunda, empezó a preguntarse si alguna vez había conseguido algo por sus propios méritos. Una noche llegó a mi casa con comida para llevar y me confesó algo que me dejó sin palabras. Antes pensaba que eras egoísta porque decidiste construir una carrera lejos de la empresa familiar, me dijo. Ahora creo que estaba enojada porque tú me demostraste que sí era posible irse. No supe qué responderle de inmediato. Durante años había estado resentida con Clare por defender a nuestro papá. Pensaba que elegía estar de su lado porque amaba más la comodidad que él le proporcionaba que a mí. Pero ahora entendía algo diferente. La dependencia puede deformar la lealtad hasta hacer que el miedo parezca amor o devoción. La miré y le dije: todavía puedes construir algo que sea completamente tuyo. Se rió con nerviosismo. ¿A los 31? Y luego agregó: especialmente a los 31. Aquella conversación arregló entre nosotras más cosas de las que jamás había logrado una cena familiar organizada a la fuerza. Mientras tanto, la revisión de Harbour Point se volvió mucho más seria de lo que mi papá había imaginado. La evaluación modificada era apenas el comienzo. Los investigadores encontraron varias presentaciones financieras internas donde las proyecciones de ocupación aparecían casi como si fueran resultados garantizados. También descubrieron que habían reducido los márgenes destinados a posibles gastos adicionales de construcción sin explicar claramente en qué supuestos se basaban. Incluso los tiempos previstos para las revisiones ambientales habían sido presentados de manera mucho más optimista de lo que recomendaban los consultores internos. Nada de eso demostraba automáticamente que hubiera fraude, y yo me negaba a exagerar lo que realmente mostraban los documentos. La verdad, por sí sola, ya era bastante grave. El patrón que comenzó a aparecer era mucho más preocupante. Dentro de la empresa, los empleados habían aprendido poco a poco que llevarle malas noticias a Grant podía ser peligroso, mientras que presentar cifras optimistas parecía ser recompensado. El problema no era simplemente un documento falso creado por una sola persona a escondidas. Era una cultura empresarial que se había formado alrededor de un hombre con tanto poder que, con el tiempo, cuestionarlo se había vuelto cada vez más difícil.
El comité de inversiones concluyó que Grant había concentrado demasiado poder sobre la información que se compartía con los inversionistas y que Bennett Coastal Development no contaba con suficientes mecanismos de revisión independiente para un proyecto del tamaño de Harbor Point. Entonces el fondo de Margaret puso a la empresa frente a dos opciones: aceptar una reestructuración junto con supervisión financiera independiente, o perder por completo el financiamiento. Grant rechazó la primera propuesta en cuestión de horas. Le dijo al consejo que permitir supervisión externa lo haría parecer débil dentro de su propia compañía. Esa decisión provocó consecuencias mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Dos directores que llevaban años en la empresa renunciaron antes que aprobar la continuación del financiamiento sin controles más estrictos. Un prestamista regional puso en pausa otro proyecto de Bennett Coastal Development que ni siquiera estaba relacionado con Harbor Point. Una empresa hotelera que estaba negociando un acuerdo para administrar parte del proyecto suspendió las conversaciones. Incluso un contratista exigió nuevas garantías de pago antes de continuar con los trabajos preliminares. Grant había pasado 3 décadas construyendo una reputación lo suficientemente fuerte como para abrir puertas. Ahora esa misma reputación comenzaba a tambalearse porque estaba demasiado basada en una idea, que Grant Bennett nunca se equivocaba. Después llegó la reunión del consejo. Como yo era copropietaria de la parcela frente al mar, la empresa me invitó a participar en la parte de la reunión relacionada con el control del terreno y la autorización del financiamiento. Mi primera reacción fue rechazar la invitación. No quería sentarme a ver cómo mi papá era humillado. Tampoco quería convertir la venganza en otra forma de dependencia, donde mi estado de ánimo siguiera dependiendo de si Grant estaba ganando o perdiendo. Eisen me hizo cambiar de opinión con una sola pregunta. ¿Vas porque quieres verlo perder, o porque quieres tener voz sobre lo que suceda con tu propiedad? Supe la respuesta en ese instante. Iba por mí. La reunión se llevó a cabo en una sala de juntas completamente de cristal, con vista al puerto de Charleston. Grant entró al final, usando el mismo traje oscuro que solía ponerse para sus reuniones importantes con inversionistas. Se veía agotado, pero todavía mantenía esa postura de alguien que se preparaba para recuperar el control. Apenas me dirigió la mirada. Margaret presentó las condiciones de la reestructuración sin dramatizar nada. Harbor Point todavía podía seguir adelante, pero Grant tendría que dejar de ser el responsable ejecutivo del proyecto. Un director externo de reestructuración supervisaría la información financiera y las comunicaciones con los prestamistas. También se crearía un nuevo comité de cumplimiento para revisar los documentos importantes destinados a los inversionistas. Además, cualquier evaluación que llevara la certificación profesional de alguien externo tendría que ser verificada por escrito antes de distribuirse. Y cualquier intento de utilizar, transferir o poner como garantía la parcela de los Bennett necesitaría la autorización documentada de todos los propietarios legales. Mi papá se quedó mirando la última condición. Ella exigió eso, dijo, señalándome. Margaret negó con la cabeza. No. Lo exige la ley de propiedad. Uno de los directores intervino. Y, siendo honestos, Grant, nunca debimos asumir que la propiedad familiar significaba consentimiento automático. La mandíbula de mi padre se tensó. Entonces se volteó hacia el consejo y utilizó el argumento que yo sabía que tarde o temprano iba a sacar. Están entregando mi empresa a gente de afuera porque mi hija perdió el control después de una discusión familiar. Meses antes, aquella frase probablemente me habría hecho dudar de mí misma. Pero esa vez abrí mi carpeta, saqué la evaluación original y la versión que habían presentado a los inversionistas. Las coloqué una junto a la otra sobre la mesa. Muéstrenme exactamente dónde una emoción cambió estos números, dije. La sala quedó completamente en silencio. Muéstrenme dónde una emoción eliminó estas 7 referencias sobre riesgos. Muéstrenme dónde una emoción modificó el lenguaje relacionado con la revisión ambiental. Y díganme en qué momento una emoción permitió poner mi certificación junto a declaraciones que yo jamás aprobé. Grant no respondió. Continué hablando con calma. Si el informe es correcto, defiéndanlo. Si el procedimiento fue adecuado, explíquenlo. Pero dejen de utilizarme como justificación para decisiones que yo nunca tomé. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre mirar alrededor de una sala esperando que alguien lo salvara con silencio.
Nadie lo hizo. El consejo votó. Grant conservó el puesto de director general de la empresa que había fundado, pero perdió el control operativo directo de Harbor Point. También tuvo que aceptar supervisión financiera externa, nuevas reglas de gobierno corporativo y límites formales para las decisiones que pudiera tomar por su cuenta. No fue una bancarrota. Tampoco fue una destrucción pública de su carrera. Fue algo que, para él, resultaba mucho más difícil de aceptar: rendir cuentas. El proyecto que había convertido en una demostración de que nadie podía cuestionarlo ahora solo podía continuar porque finalmente había personas con autoridad para hacerlo. Cuando terminó la reunión, Grant esperó hasta que todos los demás se fueron. ¿Ya estás contenta?, me preguntó. Su voz sonaba mucho más baja de lo normal. Lo miré y entendí que incluso esa pregunta era otra trampa. Si respondía que sí, me convertiría en la hija rencorosa que él quería presentar ante todos. Si decía que no, podía utilizarlo para fingir que las consecuencias habían sido innecesarias. Negué con la cabeza. Esto nunca se trató de hacerme feliz, le dije. Se trató de hacer que los hechos importaran. Recogí mis documentos y salí de la sala. Por primera vez, no sentí que hubiera derrotado a mi papá. Sentí algo mucho más importante: por fin había dejado de pelear bajo sus reglas. 2 meses después, Clare me pidió que nos viéramos en una pequeña panadería cerca de la marina. En la versión anterior de nuestra relación, una reunión así seguramente habría terminado con ella pidiéndome que perdonara a papá, que mantuviera la paz o que recordara que la familia estaba por encima del orgullo. Pero esta vez llegó con una oferta de trabajo. Una firma de arquitectura de la región la había contratado para dirigir la comunicación con sus clientes. El sueldo era un poco menor al que recibía en Bennett Coastal Development, pero Clare se veía más feliz de lo que la había visto en años. Nadie ahí sabe quién es papá, me dijo. ¿Te imaginas lo extraño que se siente? Sonreí. Aterrador. Muchísimo. ¿Y maravilloso? También. Entonces su expresión cambió. Grant se había puesto en contacto con ella la noche anterior. Quería que las dos fuéramos a una cena familiar. Según Clare, estaba dispuesto a dejar atrás todo lo ocurrido en la boda. Casi tuve que admirar la manera en que lo había expresado. Incluso al hablar de reconciliación, mi papá seguía presentándola como algo que él tenía el poder de concedernos. ¿Vas a ir?, me preguntó Clare. No, sí, dejarlo atrás significa fingir que nunca pasó. Clare asintió lentamente. Eso mismo le dije. La observé en silencio. 6 meses antes, probablemente habría intentado convencerme de llegar a un acuerdo. Pero ahora era diferente. Bajó la mirada hacia su café. Por fin entiendo por qué siempre preguntabas qué era exactamente lo que estábamos protegiendo. Yo creía que proteger a la familia significaba evitar los conflictos. Ahora entiendo que lo único que hacíamos era proteger a papá de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa diferencia terminó convirtiéndose en el verdadero punto de quiebre de toda nuestra historia. Grant había perdido el control sobre Harbor Point, pero yo no sentía satisfacción al verlo enfrentar las consecuencias. Cuando estaba furiosa, la idea de vengarme parecía tentadora. Pero con el tiempo entendí que la responsabilidad era algo completamente distinto. La venganza habría significado organizar mi vida alrededor de la idea de hacerle daño. La responsabilidad solo exigía que dejara de protegerlo de las consecuencias de lo que él mismo había hecho. Clare me preguntó si lo odiaba. Pensé unos segundos antes de responder. No. Odio lo que hizo. Odio haber pasado tantos años creyendo que su aprobación determinaba si yo era una buena hija. Pero si lo odiara para siempre, seguiría dándole demasiado poder sobre mí. Varias semanas después recibí una carta de Grant. No había fotografías. No había intentos de hacerme sentir culpable. Tampoco amenazas. La primera línea decía: he reescrito esta carta 4 veces porque todas las versiones comenzaban con una explicación. Eso hizo que siguiera leyendo. En la carta admitía que había tratado mi participación en la propiedad como si tuviera derecho sobre ella simplemente porque aquel terreno alguna vez había pertenecido a su hermana.
Mi papá también admitió que había presionado a su equipo para presentar Harbor Point como un proyecto mucho más fácil de financiar de lo que realmente era. Reconoció que haberme golpeado durante la boda había sido completamente injustificable. Y entonces llegó la frase que había esperado escuchar durante toda mi vida: tú no eras responsable de protegerme de las consecuencias de mis decisiones. No lo perdoné de inmediato. Una disculpa es información, no un botón que borra todo lo ocurrido. Le respondí que estaba dispuesta a reunirme con él, pero únicamente si Clare estaba presente y bajo 3 condiciones muy claras. No hablaríamos de transferir mi propiedad. No permitiría que criticara mi matrimonio y tampoco aceptaría que culpara a otras personas por decisiones que él había tomado. Si cruzaba cualquiera de esos límites, me iría. Aceptó. Durante la cena, Grant se veía más viejo. Por primera vez, no estaba sentado en la cabecera de la mesa. Nadie lo había planeado así. Simplemente sucedió. A mitad de la comida comenzó a decir: yo solo te presioné porque, pero se detuvo. No, le dije. Otra vez estás buscando una explicación. Clare y yo nos miramos. Fue un momento pequeño, pero para mí significó mucho más que verlo perder una votación del consejo. Perder parte de su poder había obligado a mi padre a enfrentarse con algo que nadie en nuestra familia había logrado enseñarle durante años: que ser respetado no significa que los demás tengan que obedecerte. Un año después de mi boda, Harbor Point finalmente comenzó su construcción bajo la nueva estructura de supervisión. Mi papá asistió a la ceremonia, pero ya no fue él quien dio el discurso principal. Esa vez habló Margaret. Mi nombre no apareció en ninguno de los materiales promocionales, exactamente como yo lo había pedido. No quería volverme conocida por un escándalo familiar. Quería que mi carrera y mi trabajo profesional hablaran por sí mismos. Bennett Coastal Development sobrevivió. Tal vez algunas personas consideren que no fue un castigo suficiente. Quizá esperaban ver al villano perderlo todo, quedarse solo y ser destruido públicamente. Pero yo aprendí algo mucho más útil. La verdadera consecuencia para Grant no fue perder cada dólar que tenía. Fue perder esa autoridad incuestionable que durante años creyó que el dinero, ser mi padre y tener una buena reputación le daban derecho a ejercer. Ahora su propio consejo podía cuestionarlo. Los inversionistas podían verificar sus decisiones. Clare podía mantenerse por sí misma sin depender de él. Y yo podía decirle que no sin dejar de construir una buena vida. Para un hombre que había pasado décadas confundiendo control con respeto, esos cambios fueron enormes. Eisen continuó volando con los marines y nuestro matrimonio se hizo más fuerte. No porque él me hubiera salvado frente al altar, sino porque jamás intentó convertirse en la persona que tomara las decisiones por mí en lugar de mi padre. Esa diferencia fue fundamental. Cuando se interpuso entre Grant y yo aquel día, su mayor acto de protección no fue amenazar a mi papá. Fue darme el espacio suficiente para decidir por mí misma qué quería hacer después. Clare construyó una carrera completamente independiente de la empresa familiar. Con el tiempo me confesó que ser despedida había sido una de las experiencias más aterradoras, pero también más importantes, de su vida. Le enseñó a manejar su propia estabilidad económica, a confiar en sus capacidades profesionales, sobre todo, a entender que agradecerle algo a alguien no significa deberle obediencia para siempre. Mi relación con mi papá sigue siendo complicada. Seguimos hablando. De vez en cuando cenamos juntos. Todavía hay ocasiones en las que aparecen esas viejas actitudes de mi papá. Pero ahora, cuando sucede, ya no paso horas tratando de convencerlo de que mi límite es razonable. Simplemente lo hago respetar. Esa ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido: los límites no son discusiones que tienes que ganar. Son decisiones sobre aquello en lo que estás dispuesta a participar y aquello que no. Cuando miro hacia atrás, la bofetada que me dio el día de mi boda no fue el momento en que mi papá destruyó a nuestra familia. Fue el instante en que las reglas privadas que habían gobernado nuestra familia durante años quedaron expuestas frente a todos. Clare y yo habíamos aprendido a vivir siguiendo esas reglas sin siquiera ponerles nombre, mantenerlo contento, evitar hacerlo quedar mal, aceptar su ayuda y recordar que algún día habría que pagarla. Proteger su reputación y cuestionarnos a nosotras mismas antes de atrevernos a cuestionarlo a él.
Una vez que esas reglas quedaron al descubierto, finalmente pudimos decidir si queríamos seguir viviendo de esa manera. No quisimos. Si hay algo que espero que las personas se lleven de mi historia, es que aprender no sucede únicamente dentro de un salón de clases. El conocimiento tampoco se limita a los títulos universitarios o a las habilidades profesionales. Algunas de las lecciones más importantes de la vida tienen que ver con aprender cómo funcionan las relaciones sanas, reconocer cuando alguien intenta manipularte, leer cuidadosamente aquello que estás firmando, proteger tu independencia económica, establecer límites de manera clara y entender la diferencia entre amar a alguien y permitir que esa persona controle tu vida. La lealtad familiar puede ser algo muy valioso, pero cuando existe lealtad sin responsabilidad, termina convirtiéndose en permiso para hacer cualquier cosa. El perdón también puede ser poderoso, pero si no viene acompañado de un cambio real, solo abre la puerta para que la misma historia vuelva a repetirse. Y defenderte no significa que tengas que destruir a la otra persona. A veces, la respuesta más fuerte es mucho más silenciosa: conservar las pruebas, mantenerte firme ante una versión falsa de los hechos y permitir que cada persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Haz lo correcto incluso cuando alguien más haya decidido dejar de hacerlo. Durante mucho tiempo, mi papá creyó que su mayor error había sido permitir que Harbor Point dependiera de mi firma. Pero estaba equivocado. Su verdadero error ocurrió en mi boda, justo en el momento que Isen había señalado. No fue únicamente que me golpeara frente a un salón lleno de testigos. Fue que, durante un instante de absoluta pérdida de control, mostró ante todos la misma versión de sí mismo que Clare y yo habíamos pasado años intentando proteger. Después de eso, el silencio ya no podía ocultarlo. Y cuando finalmente entendí que nunca había sido mi responsabilidad mantener intacta la imagen de otra persona a costa de mi propia dignidad, dejé de intentar ganarme la aprobación de mi padre. Empecé a construir algo mucho más valioso, una vida en la que mi propia voz tuviera el mismo peso que la de cualquier otra persona. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Este relato es completamente ficticio y está creado únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y narración dramática. Ojalá esta historia sirva como recordatorio de algo importante. Hay personas que solo reconocen tu valor cuando dejan de recibir los beneficios que obtenían de ti. Pero que alguien se dé cuenta demasiado tarde no significa que tú tengas que volver a abrir una puerta que decidiste cerrar para proteger tu paz y tu dignidad.